Bienvenidos oyentes, les saludamos en esta primera edición del mes de febrero de 2026, en este segundo programa tras la celebración de ese aniversario de Por Israel en Voz que la semana anterior convocaba a Raquel y a Dori en este espacio en Por Israel en Voz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dori? Hola, buenas tardes. Bueno, estamos esperando a ver qué es lo que va a pasar con todo este embrollo del Medio Oriente entre Trump, Netanyahu, Irán, Arabia Saudita. Es todo lo que diríamos en hebreo balagán, un lío, ¿no? Voy a leer un artículo de Brian Acuña, que es también de Radio Sefarad. Sí, colabora con Radio Sefarad en su espacio Fuera de Foco. Ajá. Israel y Hamas, yo publico también Fuera de Foco, lo publico por Israel. Israel y Hamas ante el plan de Gaza, incentivos cruzados, líneas rojas y dilemas de implementación. Luego de encontrarse el cuerpo del soldado Ran Givili se dice en hebreo, último de los secuestrados en Gaza, se pone fin técnico a la primera etapa de alto el fuego y al proceso de desescalada en el conflicto que ha tenido su punto de violencia más alto en la historia del conflicto palestino-israelí desde octubre del 2023. Es así por lo que cualquier esquema de reconstrucción y estabilización en la Franja de Gaza estará condicionado, en última instancia, por la conducta de dos actores con capacidad directa de trabar el proceso Israel como actor estatal y Hamas. Aunque el diseño institucional del plan de paz y reconstrucción con comités tecnocráticos, mecanismos de verificación y participación regional pretende diluir el peso de los actores armados, la experiencia compartida en contextos post-conflicto indica que los incentivos, temores y cálculos estratégicos de quienes controlan la coerción siguen siendo determinantes. Así que el plan no puede analizarse como un ejercicio técnico neutral, sino como un proceso atravesado por equilibrios de poder, presiones domésticas y riesgos de colapso operativo. Así, la perspectiva israelí para que el proyecto avance puede agruparse en tres ejes principales. En primer lugar está la seguridad, donde se pretende evitar la reconstrucción militar de Hamas y el rearme a través de materiales de doble uso. Como segundo aspecto se encuentra el control de entradas y salidas, no solo como herramientas de seguridad, sino como mecanismo de influencia directa sobre el ritmo de la reconstrucción. Y el tercero es la legitimidad política interna, la sobrevivencia de Hamas como organización líder en el enclave, que podría afectar la percepción de quien lidera o gobierna en el sitio, y esto lleva a que el conflicto se mantenga inamovible. Bueno, por otro lado, desde la perspectiva de Hamas, el dilema es aún más estructural y la organización islamista ha reafirmado su disposición a cooperar con el proceso respaldado por Estados Unidos, incluyendo la aceptación de un comité tecnocrático que asuma funciones administrativas, pero no renunciaría totalmente a las armas porque para ellos eso iría en contradicción de su derecho a la resistencia, que es la razón de ser de su organización desde sus inicios en los años 80 del siglo pasado. O sea, entre nosotros no va a terminar. Y sigo insistiendo, si no se desarma, esto no se termina. Así que, bueno, sigamos adelante. Sin embargo, rechazar o atrasar más de lo necesario el proceso tampoco es una opción exenta de costos. Una implementación fragmentada por áreas podría marginar progresivamente a Hamas del acceso a recursos, mientras aumenta la presión de mediadores regionales y se profundiza el aislamiento internacional, incluso aislarlo hacia zonas del enclave, donde terminaría enfrentándose a otras facciones más pequeñas de poder y control. Quiero explicar algo. En Gaza hay clanes o jamulas. Yo leí una idea, una teoría del profesor Keidar, Mordejai Keidar, en que habla de darle a los clanes, digamos, su lugar. Recordemos que Emiratos son siete Emiratos, y acá pueden ser
también, o emiratos, clanes, hamulas, o como quieran llamarle. Eso podría ser una opción muy buena, pero aparentemente por los políticos que están involucrados no va a pasar, o por lo menos no está en carpeta, ¿no? En términos estratégicos, es previsible que Hamás busque garantías creíbles de que la desmilitarización no equivale a una rendición sin protección, así como mecanismos que le permitan conservar redes sociales, políticas o narrativas que aseguren su supervivencia como actor importante. Es muy complicado todo esto, todo lo que está pasando. Como tercer elemento, una separación funcional, aunque incompleta, entre administración civil y control armado, con una autoridad nacional de coordinación en Gaza, capaz de restablecer servicios básicos. Quiero recordarles algo. Sí. Gaza está prácticamente destruida. En Gaza creo que son muy pocos los edificios que han quedado en pie. Yo no sé cómo lo van a hacer, porque ellos son los encargados de todo, pero bueno, los gobiernos, pero lo veo muy difícil, muy difícil. Es mi opinión personal, ¿no? La principal debilidad del plan es la desmilitarización verificable sin recurrir a una guerra interna entre facciones. Ahí está. Hamás se está enfrentando a los clanes, a las hamulas. Y cada hamula puede llegar a tener 200.000 personas. O sea, no es fácil. No sé cómo lo van a hacer, pero yo no soy estratega ni soy gobierno, pero yo lo veo muy difícil. La combinación de redes clandestinas e incentivos de supervivencia organizacional y ausencia de una autoridad local con monopolio de la fuerza, parte de los elementos importantes de la autonomía y soberanía, hace que los esquemas de canje armamentístico, buyback y monitoreo enfrenten obstáculos severos. Si el proceso de desmilitarización fracasa, la reconstrucción queda subordinada a la seguridad. Si avanza la reconstrucción sin desmilitarización, corre el riesgo de caer en crisis en un corto plazo. A ello se suma el riesgo de una tecnocracia sin poder. La NSAG puede administrar, pero difícilmente imponer decisiones en ausencia de control sobre seguridad, justicia o coerción, llevando a un fracaso de la iniciativa y peligro de escalar nuevamente. La legitimidad es otro punto crítico. La composición del liderazgo y la percepción de tutela externa alimentan críticas sobre un diseño impuesto con riesgo de erosión de aceptación local, conforme se extienda algo que parece temporal y se transforme en un modelo permanente bajo imposición. La reapertura de Rafah y el rol de Egipto serán un vector fundamental sobre los avances del proceso de paso. El paso es vital para la economía cotidiana de Gaza y funciona como palanca política permanentemente, dependiendo de las percepciones de seguridad, presión. O sea, está todo muy complicado. Porque, Alejandro, no es solamente que entren y reconstruyan, no, acá hay muchos factores que pueden hacer implosión inclusive, y explosión, las dos cosas. El plan para Gaza no fracasa ni triunfa en el papel, sino que la interacción entre incentivos contradictorios, capacidades reales y legitimidades frágiles, o sea, ahí está. Su viabilidad depende menos de la sofisticación institucional que de la creación de mecanismos de cumplimiento creíbles para actores que conservan poder de bloqueo. En ausencia de ello, la reconstrucción corre el riesgo de convertirse en una pausa administrada del conflicto, más que en una transición sostenible hacia la estabilidad y el desarrollo necesario para esta castigada zona. Les voy a decir la verdad, lo que pienso, va a ser muy difícil. Bueno, está muy complicado, ¿no? La Gaza. Es muy complicado. Claro, es que se han cargado la franja de Gaza. Está todo. No solamente es la reconstrucción, Hamás quiere ser parte del gobierno. No, y mientras ellos sean parte del gobierno no puede haber. Es más, quieren otro 7 de octubre. ¿Qué es esto? No. Bueno, tienen pocos sitios ya donde meterse, más que bajo tierra.
Y sí, pero bajo tierra siguen teniendo túneles. Ya, pero la gente vive bajo tierra, viven las ratas. Las personas viven arriba. Esta semana encontraron un túnel que los soldados, que era una casa, tenía todo, dormitorios, baño, todo completo abajo en un túnel. Así que miren, pueden vivir en túneles, sí, como las ratas, porque les voy a decir la verdad, son ratas. Bueno, Dori, no todos los ciudadanos palestinos lo son, afortunadamente. No, para nada. Así ojo, hay que hacer una separación. Gracias, Dori, por la columna, como siempre, como cada semana, por compartir tus opiniones aquí en Radio Sefarad y acercarnos este artículo de Brian Acuña, este colaborador que desde Costa Rica nos trae no solo columnas sonoras en Radio Sefarad, sino también artículos como este, al que pueden acceder desde el enlace que dejamos en este Por Israel en Voz, este artículo que nos ha leído Dori Lustrón una semana más en este programa en el que les esperamos la próxima. También les invitamos a visitar la web Dori, porisrael.org. Sí, hasta la semana que viene.